geográfico que está exento, o que yo respire porque vivo o habito cerca de un lugar donde hay una mina y se extrae oro y entonces hay, digamos, Una químicos, contaminación. químicos de alta densidad que afectan el aire, el agua, y entonces eso implica que yo me enferme, pero que, por ejemplo, además haya gente que, por ejemplo, si fuera el caso de que explota el oro en unas condiciones no adecuadas y es una minería ilegal, cómo se sataniza esa minería ilegal, pero también cómo históricamente la gente que hace esa explotación de la minería así no ha tenido condiciones, el Estado nunca le ha otorgado reconocimientos de maquinarias, formación, para que haga ese tipo de minería de otra forma. Entonces, no es simplemente que la gente se enferma porque tome decisiones equivocadas, sino porque cada uno y cada una está enmarcado en un conjunto de relaciones. ¿Cómo se da el proceso productivo? ¿En qué condiciones estoy yo? La gente que, por ejemplo, hace minería ilegal muchas veces lo hace en unas condiciones no adecuadas, pero no tiene otro tipo de recursos. Y entonces además tiene la competencia de la minería legal que tienen las empresas, que ellos sí tienen otro tipo de condiciones y lo que hace el Estado es proteger a esas mineras, eh, grandes mineras, por lo general multinacionales, y no a los pequeños mineros que tienen formas artesanales que muchas veces pueden ser contaminantes, pero que la respuesta no debería ser simplemente que es contaminante, sino que debería ser el Estado para que estos mineros pequeños hagan un tipo de explotación distinto en condiciones más adecuadas que garanticen protección a la vida propia de estos mineros y al medio ambiente. Entonces eso no es simplemente una decisión de que el minero quiso explotar así o trabajar así, sino que hay unas condiciones también históricas que tienen que ver con cuál es el papel del Estado, o qué hace la sociedad frente a eso y finalmente las decisiones que toman los individuos. Entonces, digamos que este ejercicio de hoy lo que intenta mostrar es que la salud no es simplemente una cosa puramente individual, sino que la salud depende de unas condiciones de vida, que esas condiciones de vida a su vez son producidas por cómo se dan las relaciones de poder o cómo se dan las relaciones económicas o en qué trabaja la gente o cómo está inserta en el proceso productivo en el lugar donde vive. Y todo eso determina las formas en que la gente vive, enferma o muere. O sea, el ejercicio hoy era tratar de profundizar esta mirada de la salud y ganar una comprensión donde no podemos seguir pensando simplemente en la salud como un hecho biológico que afecta a individuos, sino que la salud es un hecho social porque se produce de acuerdo a cómo la gente vive, se relaciona, produce, trabaja y entonces en la forma como la sociedad se organiza, a qué le da valor a la gente. Uno de ustedes ahora planteaba, hay gente, o sea, cada vez gana más eso de que es más importante la plata que la salud. Y eso es construir un valor equivocado, porque la plata finalmente es un medio, la vida es un fin. Y ese tipo de cosas que están en el orden también de la cultura, que es el valor que le damos a la vida, también tiene que ver con el proceso salud-enfermedad. Este ejercicio era en ese sentido. Era cómo ustedes eh, logran ganar cada vez más las explicaciones en sus voces, como lo hicieron hoy. La salud pasa porque hay desigualdad, la desigualdad pasa porque hay gente que tiene más poder que otros y el poder puede ser económico o político porque llega y puede hablar con el gobernador o con el presidente y eso son estar en los circuitos de poder, eso determina formas de vivir también, etcétera. Entonces, digamos que esta fase de trabajo en grupo tenía como referencia este nivel de profundización. No sé si hayan preguntas o con lo que ustedes han planteado y las reflexiones que hicimos Mónica y yo es suficiente. El siguiente paso es ya ver que además el sistema de salud cumple un papel en esta explicación de la salud-enfermedad, porque el sistema de salud tendría que ser el lugar donde a mí, a cualquier ciudadano, a mí o a ustedes, nos enseñaran a prevenir enfermedades y nos dieran condiciones para prevenirlas, no solo nos enseñan, porque la prevención de la salud no es solo enseñar, sino condiciones donde yo viva mejor.
a promover el bienestar. Y entonces, como yo, por ejemplo, si tengo posibilidad, hago agricultura limpia y, y agroecología y no le echo tantos agrotóxicos a la tierra, pero eso implica entonces cómo es que yo produzco para vender al mercado y entonces si estoy conectado al mercado o no, o si construyo alternativas de desarrollo que no usen agrotóxicos. Esas son preguntas que no son solamente decisión. Yo puedo querer no echarle agrotóxicos a la tierra, pero si no logro una productividad suficiente, eso empieza también a obligarme a usar agrotóxicos. Entonces, esa obligatoriedad, ¿por qué otro tipo de tecnologías limpias las puedo ir tras reemplazando para ir avanzando? Y ahí hay un montón de tipos de situaciones que van en una decisión individual, en una decisión colectiva con el grupo que yo habito, en una decisión del municipio. Vamos a liberar mi territorio de agrotóxicos y eso implica entonces que vamos a hacer una transición energética y cómo vamos a producir la tierra y entonces qué siembran unos y qué siembran los otros para establecer unas complementariedades de los cultivos y puede que al principio no tengan cultivos para vender, pero pueden para intercambiar entre ustedes y van generando, o sea, este tipo de preguntas son las que están en la discusión del modelo de salud. En ese modelo de salud, el sistema de salud, entonces, tendría que ver con cómo desde el sistema de salud se producen propuestas agroecológicas para que la gente mejore la alimentación, para que la gente asuma una posición de soberanía alimentaria, para que la gente decida que produce, pero también que consume, y cuál es el apoyo entonces que tendría que tener el Estado para transformar esas prácticas agrotóxicas de producción de alimentos, por ejemplo. Eso tiene que ver con promoción de la salud y eso tendría que ver con un componente del sistema de salud que así alguien podría decir, no, pensar que se produce en el campo no es parte de la salud, yo le diría que sí. Y el tercer elemento es cómo ya, digamos, no solo como grupo, sino cómo ustedes inciden en las políticas en general en el municipio. Entonces, entender que hay unos niveles de procesos y que tienen que ver con la salud, donde el sistema de salud, ya cuando la gente está enferma, pues tiene que tener unas condiciones para atender también a la gente, la atención en salud. Y en esa atención en salud, entonces estamos identificando cuál es el sistema de salud que tenemos, cómo se ordena ese sistema de salud y cómo ese sistema de salud genera estructuralmente unas barreras de acceso que terminan afectando precisamente obstaculizando que la gente tenga uso efectivo de los servicios adecuados y con calidad para que la gente esté bien atendida, ¿sí? Y ese es el otro componente del derecho a la salud. Y entonces lo que tenemos que hacer es afinar y decir cuáles son las barreras administrativas, cuáles son las técnicas, cuáles son las geográficas que tenemos en el territorio donde yo habito, para con eso en las siguientes sesiones decir desde la participación social qué podemos hacer para exigir el derecho a la salud frente a esas barreras de acceso, qué podemos hacer para exigir el derecho a la salud frente a las temáticas y necesidades que tenemos que no son solo del sistema de salud. Digamos, ese era el ejercicio que queríamos hacer en grupo.